Hola a todos, esta es la clase número 11 del curso de Análisis 3. Es la tercera clase de integrales y es la última de estas teóricas, que en realidad ustedes saben que no son teóricas, son guías para estudiar después la teoría. Y hoy vamos a ver los últimos teoremas muy interesantes que son conclusión de este tema y que son un par de corolarios, un corolario sobre la fórmula integral de Cauchy, el teorema de Morera y algunos resultados. Bueno, empecemos. Estoy acompañado por una obra de mi hija Catalina, de un dragón, y bueno, empecemos. Recuerdan que la clase pasada vimos en la fórmula integral de Cauchy, donde demostramos que si una función era holomorfa, entonces existían todas sus derivadas de cualquier orden y eran todas holomorfas, y también que existían infinitas primitivas. Bueno, este teorema este corolario es una aclaración, si quieren, un corolario, es lo que significa, sobre qué es lo que le pasa a las partes reales e imaginarias de una función holomorfa cuando sé que sus derivadas enésimas son todas holomorfas. Entonces, si una función es holomorfa, y la función es U más I B, como es habitual, las derivadas parciales de cualquier orden, escritas de esta manera, respecto de X y de Y, son todas diferenciables y cumplen todas con las ecuaciones de Cauchy-Riemann, cosa que no es sorprendente porque las derivadas enésimas de U y de B forman la derivada enésima de F, que sabemos que es holomorfa. La demostración hay que tomar un poco de cuidado, pero es interesante porque no solo las funciones son diferenciables, sino que aparte son infinitamente derivables. U y B estoy hablando. Este es un teorema muy interesante, porque es un teorema muy pequeñito, como vamos a ver varios en la clase de hoy, se llama teorema de Morera. Es una especie de teorema inverso al teorema de Cauchy. Hay dos versiones, conozco dos versiones del teorema de Cauchy, de Morera, perdón, que dice que si f de z es continuo en un dominio D, si la integral de cualquier curva cerrada, es cualquier curva cerrada incluida en D, es cero, entonces la función es holomorfa. Recuerdan, esto tiene que ver con las tres equivalencias, con el teorema de las tres equivalencias, y esta es una de las versiones. La otra versión es que pide que el dominio D sea simplemente conexo. Esencialmente, las dos condiciones son las mismas, porque finalmente que la curva cerrada, me olvidé de poner C, que esté incluida en D, significa que todos los puntos de la curva son pertenecientes al D, y en esos puntos la función es holomorfa, no dice nada sobre todo su interior. La demostración también se hace con cuidado con el teorema de las tres equivalencias. El valor medio de Gauss es un teorema interesante, es un resultado interesante que en realidad es previo al teorema de Cauchy. Ustedes saben que Gauss es anterior a Cauchy, y se obtiene en una curva particular, C, de la fórmula integral de Cauchy, en particular para n igual a 0, que es el de la función, y si reemplazan esa curva C por una circunferencia, que está acá, z menos z0 igual a ρ, entonces les queda esto, es simplemente una cuenta. La demostración es bastante simple. Fíjense que hay muchos resultados que son en realidad combinar resultados que ya tenemos. No son desarrollos muy grandes como pasó la clase pasada, que fueron la fórmula integral de Cauchy y el teorema de Cauchy, que requiere un montón de procesos. Las desigualdades de Cauchy tienen que ver también con lo mismo. Dice que si una función es holomorfa dentro de una curva C, ¿sí?, centrada en Z0, si sobre esa curva la función tiene un máximo del módulo de la función, que es m sub r, vale que la derivada enésima, ¿sí?, en el z0 es menor o igual que el factorial de n, que es la derivada enésima, el valor máximo sobre r a la n. Fíjense que acá está relacionando la derivada enésima con el valor máximo de la función sin derivar. Es lo mismo que sucede con la fórmula integral de Cauchy, que relaciona
la integral de la función con la derivada enésima, o si quieren al revés. La demostración es simplemente usar la fórmula integral de Cauchy. Fíjense que el módulo, ¿sí?, de la derivada enésima, esta es la expresión de la fórmula integral de Cauchy, menor o igual que la integral del módulo. Y fíjense que entonces acá tengo f de z, ¿sí?, que va a quedar en módulo, que es menor o igual que m sub r. Esto, que está acá, z menos z0 a la n más 1, queda como módulo, o sea, r a la n más 1, y lo que me resta es la integral del módulo del diferencial de z, que es la longitud. Así que me queda 2 por pi por r sobre r a la n más 1, n factorial 2pi, todo se me simplifica para darme la expresión esta. Es una cuenta para hacer con cuidado, y en algunos casos nos va a ser útil, por ejemplo, en el teorema que vamos a ver inmediatamente ahora. Teorema de Liouville, otro teorema que tiene un enunciado súper pequeñito y tiene unas consecuencias inmensas. ¿Por qué dice? Escuchen, si una función f es entera y acotada en todo el plano complejo, es constante. A la lona. O sea, dice, si es entera y acotada, es constante. Hagan pausa, porque ahora, hagan pausa en el video, porque ahora están pensando un montón de contraejemplos, porque dicen, no, eso no puede ser. No, está mal, ahí la pifió el profesor, Liouville, Cauchy, la pifiaron todo. No, señoras y señores, este teorema vale, es perfectamente válido. Están pensando en el seno que no es acotado, la exponencial que no es acotada, etcétera, etcétera. Entonces la demostración en realidad es muy simple. Hay que usar la desigualdad de Cauchy para n igual a 1 y simplemente tomando en cuenta que en vez de un m sub r, como teníamos acá, recuerden m sub r que era un máximo para cada circunferencia, como está acotada para todo el plano complejo, entonces existe una m que cumple que la función módulo es menor o igual que esa m para todos los complejos. Bueno, entonces esta desigualdad se cumple para todos los complejos, para todo r en particular, para r tendiendo a infinito. Así que el módulo de la derivada de f es 0, porque tomo el límite para r tendiendo a infinito, y si el módulo de la derivada es 0, lo es su derivada, con lo cual la función es constante. Tremendo el teorema de Liouville. Fíjense que son todos, salvo Gauss, son todos franceses, de la misma época más o menos. Es muy interesante la historia del análisis complejo, porque ocurrió en muy pocos años, salvo Gursat, que fue 80 años después, ocurrió en muy pocos años y todo en Francia, que es donde en ese momento estaba el centro de la matemática. Teorema fundamental del álgebra. Recuerden que en la primera clase lo que dijimos era que no nos gustaba que no todas las ecuaciones, en particular las de segundo grado, tuvieran solución, en particular esta, x cuadrado más 1, no tiene soluciones los reales. Y para eso inventamos, no, nosotros no, en realidad fue Euler, inventamos toda una estructura matemática nueva que se llama los números complejos, de forma tal que la solución x cuadrado más 1 no existe, pero sí existe z cuadrado más 1. ¿Sí? Que ustedes saben que es el más y menos i. Eso es un resultado general, que cualquier polinomio va a tener raíces, todas las raíces. ¿Qué significa todas las raíces? Si esto es un polinomio de grado 2, va a tener dos raíces, un polinomio de grado 3, 3, etcétera, etcétera. La demostración se hace por el absurdo del teorema siguiente. Teorema fundamental del álgebra. Todo polinomio P de grado n, fíjense, estoy pidiendo que los números, los coeficientes de z a la n sean complejos, con n mayor o igual que 1. Fíjense que si n fuera 0, el polinomio sería una constante, y no es 0. Tiene al menos un 0. ¿Sí? Yo acabo de decir que va a tener n ceros. Bueno, el corolario es que tiene n. La demostración se hace por el absurdo. Si el polinomio no tuviera ceros, vamos a llegar que el polinomio es una constante. ¿Por cuál? Teorema de Liouville. Entonces, si el polinomio no tiene ceros, la función q, que es 1 sobre p, es entera. Es muy fácil demostrar que es acotada, porque fíjense, primer renglón, q, lo podemos escribir como 1 sobre el polinomio. Si estamos en z tales que módulo de z es menor que r, esto claramente está acotado, ¿sí? Porque los números z están acotados. Si z
es mayor que módulo de z. Si z es mayor que r, lo que hago es una pequeña trampita para z entre comillas muy grandes, y la trampita que hago es sacar factor común z a la n y escribir el resto del polinomio como los coeficientes divididos su correspondiente potencia de z. Entonces q de z me queda 1 sobre el módulo de q de z, me queda 1 sobre módulo de z a la n por el resto del polinomio, que es menor o igual por la desigualdad triangular. ¿Recuerdan? Módulo de z1 más z2 es menor o igual que la suma y mayor o igual que la diferencia. Bueno, el mayor igual, como está abajo, es un menor igual. Entonces, fíjense que esto tiende a 0, porque 1 sobre zn tiende a 0, a sub n tiende a una constante y todos los demás términos tienden a 0, así que esto está acotado para módulo de z mayor que r también, con lo cual está acotado para todo z. Si está acotado para todo z, viene Don Liouville y dice, entonces es constante. Si es un polinomio no puede ser constante, tiene z a la n por todos lados, con lo cual no puede ser. Lo que matemáticamente se dice es un absurdo. Y si es un absurdo, ¿dónde apareció la suposición? En suponer que no tenía ceros. Entonces tiene al menos un cero. Claro, no nos sirve que tenga un solo cero. Entonces aplicamos un poco de paciencia. Y el siguiente teorema dice, todo polinomio, ¿sí?, de grado n mayor o igual que 1 tiene exactamente n ceros, donde n, les recuerdo, es el grado del polinomio. ¿Cómo se hace? Porque dije con paciencia. Aplico el teorema anterior una vez. Encuentro que tiene un 0. Con lo cual, el polinomio lo puedo escribir como el 0 que encontré por un p sub 1 que tiene un grado menos que el original. Ah, pero espere, ese p1 también es un polinomio, con lo cual aplico el resultado anterior y tiene un 0, que voy a llamar z2, y me queda un polinomio 2 de grado n-2. Y así hasta que se me acaben los coeficientes distintos de constante y encuentro n soluciones. Es un teorema brillante porque fíjense, acá está explícitamente puesto, tengo n soluciones, n ceros, y no encuentro más ni menos que n. Fíjense que el teorema no dice, lamentablemente, la forma de encontrar los ceros de los polinomios, que en general es un problema, al menos para los que no tienen una computadora. Y segundo, tampoco está diciendo si son las mismas raíces o son distintas. Fíjense que si fuera una raíz doble, que ustedes saben lo que es una raíz doble, aparecería dos veces el mismo z, que si yo, z1 sería igual a z2. Pero no importa, yo los puedo poner como raíces múltiples, lo que sí tiene n raíces. ¿Estamos? Pausa, tomen un café, seguimos con el siguiente. Principio del módulo máximo. El principio del módulo máximo dice algo muy interesante sobre dónde ocurre o dónde no ocurre los máximos del módulo de la función. Para demostrarlo se necesita un lema previo, que es este lema 7.1, que dice lo siguiente. Supongamos que se cumple que f de z es menor o igual que f de z0, módulos, para todo punto de cierto entorno z menos z0. O sea, tengo un z0 acá, esperen que hice una cosa muy bonita. Tengo un z0 acá y tengo un entorno alrededor de este punto de forma tal que propongo, supongamos que eso es una circunferencia, que propongo que la función f de z en cualquier punto que no sea z0 va a ser más chica que z0. Estoy proponiendo que hay un máximo local. Resulta que una pequeña manipulación de las ecuaciones nos lleva a, bueno, empecemos con el valor medio de Gauss. ¿Sí? Sabemos que la fórmula integral de Cauchy, sabemos el valor medio de Gauss, y hagamos lo siguiente, tomemos módulo. ¿Sí? Tomamos módulo f de z0, módulo es menor o igual que la integral del módulo. Ahora, guarda, porque acabo de decir que f de z0 es un máximo, con lo cual el módulo de f de z0 más ρ por e a la itita, que recuerden son los puntos sobre la circunferencia, sobre esta circunferencia, ¿sí?, son menores que f de z0. Con lo cual, la integral, ¿sí?, esta integral que tiene el módulo, es menor que f de z0. Pero guarda, empecé con que f de z0 menor o igual que una serie de cosas y terminé en f de z0, con lo cual son todas unas igualdades. En vez de menor o igual, son iguales. Con lo cual, si uno se fija un poquito en la integral que queda,
acomodando todo en un solo término, me queda que la integral de módulo de f de z0 menos módulo de f sobre la circunferencia es igual a 0, siendo que f de z0 módulo es mayor que el resto, con lo cual esto es positivo, el integrando es positivo, es igual a 0, con lo cual es igual en todo punto. ¿Qué es lo que me dijo? Debe cumplirse entonces que el módulo de f de z0 es igual al módulo de f de z0 en la circunferencia, f de z en la circunferencia, con lo cual la función es constante. El principio, el lema este, ¿sí? El lema este dice que si supongo que hay un máximo, en realidad encuentro que no hay un máximo, que es constante la función. Eso también revela habitualmente a los que no están habituados. Y entonces viene sí el teorema que se llama principio de módulo máximo. Principio porque fíjense que ahora, claro, porque si f de z es holomorfa y no constante en un dominio D, el máximo, mejor dicho, el módulo de f de z no alcanza su valor máximo en D. Recuerden que D es un abierto conexo, o sea, no incluye al borde. Dicho de otro modo, no existe un z0 en el abierto tal que el módulo de f de z sea menor o igual que el módulo de SF de SF de z0 para todo z en el dominio. La demostración, ¿sí?, es en realidad una demostración bastante geométrica. Acabo de sacar a mi gata que se subió al escritorio. La demostración es bastante geométrica. Supongamos que este es mi dominio. ¿Sí? Le pongo un poquito de color para ponerle un poco de alegría. Supongamos que empiezo con supongo que este es Z0. Y le agrego, lo voy a hacer un poco mejor, le agrego una circunferencia alrededor. En esta circunferencia aplico el lema previo. Entonces supongo que este punto es un máximo y encuentro que la función es constante en toda esta circunferencia. Ahora supongo que este punto es un máximo, pero agarro otra circunferencia, esta que está acá. Entonces demuestro que es constante en la otra circunferencia. Con paciencia, en realidad no hay que hacerlo, pero conceptualmente no lo hace. Puede llenar todo el dominio con circunferencias donde la función es constante para todo el interior del dominio. Entonces, ¿dónde está el máximo? Aquí está el máximo. Corolario 7.1. Y si f de z es una función holomorfa en un recinto D, recuerden abierto, y continua en la frontera, entonces el valor máximo del módulo de f de z en la clausura de D, ¿se acuerdan que era la clausura? Era el abierto más la frontera, o sea, era el conjunto cerrado más chico que incluía D. En la clausura de D, que siempre se alcanza, ocurre en la frontera de D. Muy interesante. Es la demostración lo que acabamos de ver. También hay dos corolarios adicionales sobre la parte real, me río porque volvió la gata, sobre la parte real y la parte imaginaria de f de z, que son u y b. Si f de z es una función holomorfa en el recinto D y continua en la clausura, entonces los valores máximos de u y de b en la clausura de D, que siempre se alcanzan, ocurren en la frontera de D. Muy interesante. Y al final, y con lo que terminamos la clase, ¿qué pasa con el mínimo? Bueno, supongamos que la función no es 0. Entonces lo que hacemos es hacer 1 sobre f de z, con lo cual aplicamos el teorema anterior y el máximo de 1 de f de z, si f de z es distinto de 0, ocurre en el borde, pero el máximo de f de z es el mínimo de f, con lo cual el máximo y el mínimo ocurren en el borde. Otra vez, este teorema no dice dónde ocurre el máximo, dice que el máximo que sí ocurre está en la frontera de D. Ya vamos a discutir sobre esto porque es un resultado muy interesante, muy complicado, y dejo de compartir la pantalla, volvemos al cuadro de mi hija. Como siempre les decimos, estas no son teóricas, son en realidad apuntes para después sentarse con los libros y repasar estos teoremas. Fíjense que no demostré nada hoy, salvo el lema que después usó en el módulo máximo, pero fíjense que hay un montón de resultados. El teorema de Liouville es un teorema muy importante y, como siempre decimos, no son teóricas, son guías de estudio. Lean los libros, está en todos los libros estos temas, en el Churchill, en el Wunsch, en el Markushevich, en cualquier libro de análisis complejo.
en distintas formas, pero son siempre los mismos tratamientos. Nos vemos en los foros, nos vemos en la siguiente clase y estudien y bueno, nos vemos en la próxima clase.